¿Cómo te llamas? Yo me llamo Tatiana Albuja. ¿Y de dónde eres? Soy ecuatoriana, nací en Quito. ¿Y cuántos años, qué edad tienes? Ahora tengo 41 años, llegué hace 16 años a Chile. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo soy socióloga de profesión y trabajo en una ONG que crea familia para niños y niñas y trabajo en esa organización hace 12 años. Qué bueno. ¿Y por qué decidieron dejar su país? ¿Por qué decidiste? Bueno, básicamente porque yo me casé con un chileno en Ecuador. Entonces, él era de la segunda ola de emigrantes chilenos a mi país. Y hubo un momento cuando ya se terminó la dictadura, en el año 90, pero él en el 94 dijo, yo quiero volver a Chile, y me dijo a mí si es que no quería acompañarlo. Y sí, yo quería acompañarlo y quería ver qué es lo que se podía hacer acá. ¿Y cuáles de esas expectativas se han cumplido y cuáles no? Bueno, cuando yo llegué a Chile, yo pensé que el desarrollo cultural, político, era mucho mayor del que realmente había. Yo no sopesé que Chile venía experimentando o saliendo de una dictadura que era cruel, que fue sanguinaria y que había devastado el movimiento social y cultural acá. Entonces, lo primero que me llamó la atención es que cuando en las comidas familiares uno hablaba de política, no podía avanzar mucho en profundidad. Eso fue lo primero que a mí me golpeó. Todo era muy en silencio, no podías opinar. Y yo venía de una situación donde los movimientos sociales de mi país estaban emergiendo, eran fuertes. De hecho, ahora tenemos un gobierno como consecuencia de esa movilización de los años 80 y 90. Entonces, eso fue lo primero que me golpeó. Entonces, fue una de las cosas, de las expectativas que no se cumplieron. Nosotros pensamos que que al ya no existir la dictadura, entrábamos en un país distinto, donde iba a haber más cultura, más democratización de las relaciones, pero no, era un gobierno post-dictadura, ¿no? Y yo no sopesé eso, nosotros como pareja no sopesamos ese peso. ¿Y tú tienes hijos? Sí, actualmente tengo 4 hijas, pero una de mi primer matrimonio con la persona con la que vine de Ecuador. Yo creo que si es que nosotros hubiéramos seguido en Ecuador, quizás no se habría terminado el matrimonio, porque fue un cambio enorme en la relación, un cambio enorme, enorme, enorme. Yo creo que mi pareja no sopesó el país con el que se iba a encontrar en ese momento. Él pensó que era un país distinto al con el que vino, una familia distinta a la que tenía. Entonces fueron muchas ideas de él que no eran verdad, que no eran ciertas. Entonces sopesar esa realidad con la fantasía creo que no pudimos sopesarla. Yo creo que nosotros fracasamos en ese intento, no pudimos. ¿Y ha tenido sus hijas problemas de discriminación en el colegio o que existe debido a su nacionalidad o diferencias culturales? Mira, básicamente mi hija, la mayor, porque ella es ecuatoriana, ella vino conmigo a los 8 meses de edad, ella básicamente no tuvo problemas de nacionalidad porque ella vino bebé. Sin embargo, sí tuvo problemas con la religiosidad, porque ella viene de una familia donde yo soy agnóstica, su papá es agnóstico, entonces no le inculcamos en el tema religioso. Y lamentablemente, para acceder en Chile a una educación, entre comillas, mejor, realmente los colegios religiosos son los que están mejor preparados, ¿ya? Entonces nosotros cometimos la imprudencia de ponerle en un colegio católico. Entonces ella sí sufrió problemas de ese estilo, ¿no? Porque ella iba con una posición distinta a la que tenía el entorno. Al final decidimos sacarla del colegio por un tema de bienestar mental de ella, ¿no? Pero por temas culturales de que ella era ecuatoriana o que tenía una mamá ecuatoriana, no, pero sí un tema de discriminación por la parte conceptual religiosa, ¿no? ¿Conoce los derechos y obligaciones que usted posee en su condición como inmigrante? En este momento sí, porque participé en las escuelas de participación ciudadana que hizo el Instituto de la Mujer hace poco. Se hicieron 6 escuelas. Yo fui a una de ellas y eso era una de las cosas que yo le decía a la Carmen Torres, que es la directora, que es una lástima que yo no hubiera hecho estas escuelas cuando recién llegué.
porque el país, Chile, los primeros 4 años son difíciles. Además que es un país extremadamente legal e institucional. Y si uno no conoce las leyes, no se maneja en el entorno legalista que tiene Chile, simplemente tiene muchas dificultades para acceder a muchos beneficios. Y además que era un tema de que yo como ecuatoriana, ¿qué soy en Chile? Sí, soy inmigrante, pero soy ciudadana, tengo derechos, no tengo derechos. Y al final yo creo que pasé muchos años sintiéndome allegada en Chile, o sea, como viviendo un poco de favor de Chile, a pesar de que no era así, ¿no? Entonces yo me imaginaba, si yo, que soy socióloga, que me he instalado relativamente bien en Chile, he tenido estas dificultades, o sea, ¿cómo será el resto de la gente? ¿Qué les estará pasando? Por eso yo estoy enormemente agradecida al Instituto de la Mujer, porque ellas hicieron un gran esfuerzo en hacer esto, ¿no? En poner en el tapete de la discusión que el inmigrante es un ciudadano, que tiene derechos, y que la ciudadanía no pasa por si uno vive o nació en un país, sino que es algo más general, es un derecho humano básico.